Imagina esto, el gran Jorge Negrete, el charro cantor, el ídolo de multitudes, grabando arias de ópera bajo un seudónimo, como si ocultara un secreto inconfesable. Alberto Moreno le llamaban entonces. Una voz potente, sí, pero escondida tras una máscara de modestia, probando el terreno antes de revelarse al mundo con todo su fulgor. Curioso, ¿verdad?, que el México lindo y querido resonara primero en arias italianas, como un presagio de la leyenda que estaba por nacer. Buenas noches, viajeros del tiempo y buscadores de historias. Soy el biógrafo nocturno y te doy la más cordial bienvenida a este refugio de relatos donde el pasado se ilumina con la suave luz de la noche. Te invito a encontrar una postura cómoda, a soltar las tensiones del día y a dejar que la melodía de las palabras te envuelva en un abrazo cálido. Cierra los ojos, respira hondo, y permíteme guiarte a través de la vida de un hombre que fue mucho más que un rostro bonito y una voz privilegiada. Jorge Negrete, un nombre que evoca el aroma a cuero curtido, a tequila añejo y al polvo de los caminos de México. Un hijo de Guanajuato, forjado en la disciplina militar y pulido por la pasión por el arte. Un teniente que soñaba con el escenario, un charro que conquistó el corazón de México y una figura que trascendió las fronteras de su patria. Su voz, un torrente de emociones, llenó los corazones de esperanza, de amor y de nostalgia. Su presencia, imponente y carismática, definió una época y lo elevó a la categoría de mito. Pero detrás del ícono, detrás de las películas y las canciones, se escondía un hombre de carne y hueso, con sueños, ambiciones y contradicciones. Un hombre que amó con pasión, que luchó por sus ideales y que se enfrentó a la adversidad con valentía. Un hombre que, como todos nosotros, buscaba su lugar en el mundo y dejó una huella imborrable en el corazón de su pueblo. Acompáñame en este viaje a través de la vida y el legado de Jorge Negrete, un gigante de la época de oro del cine mexicano, un hombre cuya voz sigue resonando en nuestros corazones. Aquí, en el Biógrafo Nocturno, queremos leerte. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora es allí y a quién deberíamos dedicar nuestra próxima historia. También te invitamos a seguir el canal, activar las notificaciones y darle me gusta a nuestros videos. La noche se cierne sobre nosotros, una manta de terciopelo salpicada de estrellas. Un silencio profundo nos envuelve, invitándonos a la quietud, al recogimiento. Respira hondo, deja que la tensión se disuelva. Y ahora cierra los ojos y acompáñame a un viaje en el tiempo, a un México que ya no existe, pero que vive en la memoria colectiva, en las notas de una canción, en la mirada de un ídolo. Aquí, donde las sombras danzan al son del viento, desentrañaremos la vida de un hombre que se convirtió en leyenda, Jorge Negrete. Guanajuato, ciudad laberíntica de calles empedradas y balcones floridos. Un mosaico de colores ocres y rojos bajo el sol implacable del Bajío. En el año de 1911, un 30 de noviembre para ser precisos, en medio de la turbulencia de una revolución que sacudía los cimientos del país, vio la luz Jorge Alberto Negrete Moreno. Imagina el momento, el aire impregnado de pólvora y esperanza, el tañido de las campanas anunciando un nuevo amanecer. En el hogar de David Negrete Fernández, militar de profesión, y Emilia Moreno Anaya resonaban ecos de tradición y disciplina. 5 hijos formarían ese núcleo familiar, unidos por la sangre y el destino. ¿Sientes la calidez de ese hogar, el aroma a tierra mojada y café recién hecho? Detente un instante, relaja los hombros. La infancia de Jorge transcurrió entre los muros del colegio alemán Alexander von Humboldt, gracias a la dedicación de su padre como profesor. Allí, entre libros y enseñanzas, se forjó su intelecto y su pasión por el conocimiento. Piensa en esos años formativos, en las risas compartidas con sus hermanos, en las primeras travesuras. Pero la verdadera escuela de Jorge era el campo, la vastedad del paisaje mexicano. Cabalgaba por las haciendas, sintiendo el viento en su rostro, escuchando el canto de los pájaros y el galope de los caballos. Se empapó de las tradiciones, de la música vernácula, de las historias de héroes y villanos. Su alma se nutrió de la tierra, de la esencia misma de México. A los 16 años, aproximadamente en 1927, la vida lo condujo al heroico Colegio Militar, donde se graduaría como teniente de administración en 1930. Lo nombraron capitán segundo y realizó estudios militares en París y Roma.
Imagina a un joven Jorge, lleno de sueños e inquietudes, vistiendo el uniforme con orgullo. Pero la disciplina castrense no podía contener su verdadero destino. Dentro de ese cuerpo forjado en el acero latía el corazón de un artista. En la bulliciosa Ciudad de México, entre el caos y la modernidad, descubrió su vocación. Tomó clases de canto con el maestro José Pierson, quien supo reconocer el diamante en bruto que se escondía tras la apariencia de militar. Su debut en la radio set fue un presagio de lo que estaba por venir. Interpretaba arias operísticas y canciones mexicanas, esas melodías que le recordaban su infancia, su tierra, su gente. Recuerda ese debut. Una joven promesa que canta con todo el corazón. Cierra los ojos e imagina su voz resonando en la radio. En 1930, incluso se animó a grabar óperas bajo el seudónimo de Alberto Moreno, un intento de explorar su potencial en el mundo de la música clásica. A pesar del seudónimo, su talento era innegable. En 1932, Jorge ya era un artista en ascenso, actuando en radio y revistas musicales, pero su ambición lo impulsaba a ir más allá. Migró temporalmente a Estados Unidos, con la esperanza de conquistar el exigente público del Metropolitan Opera House. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. Fue rechazado. Puedes imaginar su decepción. Lejos de desanimarse, Jorge encontró una nueva oportunidad en los night clubs, donde su voz resonaba con fuerza y pasión. Aprendió a conectar con el público, a transmitir emociones a través de la música. Fue una etapa de aprendizaje y crecimiento, donde pulió su técnica y encontró su propio estilo. En 1937, la vida lo llamó de vuelta a México. Su debut en el cine con La Madrina del Diablo, dirigida por Gonzalo Varela, marcó el inicio de una carrera cinematográfica que lo consagraría como un ídolo. Pero fue en 1941, con el estreno de Ay Jalisco no te rajes, cuando nació el charro cantor. Su imagen de hombre recio, elegante y enamorado, vestido con el traje de charro, conquistó el corazón del público. Su voz, potente y melancólica, se convirtió en la banda sonora de una época. La década de los 40 fue un torbellino de éxitos para Jorge Negrete. En 1940 contrajo matrimonio con Elisa Christie y juntos tuvieron a su hija Diana, pero el amor a veces es esquivo. En 1942 se divorciaron. Respira. Deja que el ritmo de tu corazón se serene. Ese mismo año filmó El Peñón de las Ánimas, su primera película con María Félix, la mujer que se convertiría en su gran amor. La química entre ambos era palpable y el público quedó cautivado por su romance en la pantalla. Su talento no se limitaba a la actuación y el canto. En 1944 fundó el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana, demostrando su compromiso con la defensa de los derechos laborales. También fue elegido presidente de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, un cargo que desempeñó con pasión y dedicación. En 1946 y 1947 trabajó bajo la dirección de Luis Buñuel en Gran Casino, una experiencia que enriqueció su trayectoria profesional. En 1948 revivió un clásico con la segunda versión de Allá en el Rancho Grande, y también deleitó al público con Si Adelita se fuera con otro. En 1952 protagonizó Dos tipos de cuidado junto a Pedro Infante, un encuentro legendario que marcó un hito en la historia del cine mexicano. Ese mismo año, el 18 de octubre, se unió en matrimonio con María Félix en la finca Catipoato, en una boda que fue catalogada como la boda del siglo. En 1953 filmó sus últimas películas, Reportaje y El Rapto. Volvió a liderar la ANDA, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos de los actores. Pero el destino a veces es cruel. El 5 de diciembre de 1953, durante una gira artística en Los Ángeles, Jorge Negrete falleció a los 42 años, víctima de una enfermedad hepática. Su muerte sumió a México en un profundo luto.
El gobierno declaró duelo nacional y los cines guardaron 5 minutos de silencio en su memoria. Más de 10,000 personas recibieron sus restos en el aeropuerto, demostrando el cariño y la admiración que el público sentía por él. Jorge Negrete dejó un legado imborrable. Fue una figura clave de la época de oro del cine mexicano, un políglota que dominaba el español, el francés, el alemán, el inglés y el italiano. Pero, sobre todo, fue un defensor de los derechos laborales de los actores. Su voz sigue resonando en nuestros corazones, recordándonos la belleza y la grandeza de México. Respira profundamente, siente la paz que invade tu ser. El silencio vuelve a reinar, pero en nuestro interior resuenan las notas de una canción, la imagen de un charro cantor, la memoria de un ídolo. Jorge Negrete, un hombre que se convirtió en leyenda. La noche se cierne sobre nosotros, una manta de terciopelo salpicada de estrellas. Un silencio profundo nos envuelve, invitándonos a la quietud, al recogimiento. Respira hondo, deja que la tensión se disuelva. Y ahora cierra los ojos y acompáñame a un viaje en el tiempo, a un México que ya no existe, pero que vive en la memoria colectiva, en las notas de una canción, en la mirada de un ídolo. Aquí, donde las sombras danzan al son del viento, desentrañaremos la vida de un hombre que se convirtió en leyenda, Jorge Negrete. Guanajuato, ciudad laberíntica de calles empedradas y balcones floridos. Un mosaico de colores ocres y rojos bajo el sol implacable del Bajío. En el año de 1911, un 30 de noviembre para ser precisos, en medio de la turbulencia de una revolución que sacudía los cimientos del país, vio la luz Jorge Alberto Negrete Moreno. Imagina el momento, el aire impregnado de pólvora y esperanza, el tañido de las campanas anunciando un nuevo amanecer. En el hogar de David Negrete Fernández, militar de profesión, y Emilia Moreno Anaya resonaban ecos de tradición y disciplina. 5 hijos formarían ese núcleo familiar, unidos por la sangre y el destino. Sientes la calidez de ese hogar, el aroma a tierra mojada y café recién hecho. Detente un instante, relaja los hombros. La infancia de Jorge transcurrió entre los muros del colegio alemán Alexander von Humboldt, gracias a la dedicación de su padre como profesor. Allí, entre libros y enseñanzas, se forjó su intelecto y su pasión por el conocimiento. Piensa en esos años formativos, en las risas compartidas con sus hermanos, en las primeras travesuras. Pero la verdadera escuela de Jorge era el campo, la vastedad del paisaje mexicano. Cabalgaba por las haciendas, sintiendo el viento en su rostro, escuchando el canto de los pájaros y el galope de los caballos. Se empapó de las tradiciones, de la música vernácula, de las historias de héroes y villanos. Su alma se nutrió de la tierra, de la esencia misma de México. A los 16 años, aproximadamente en 1927, la vida lo condujo al heroico Colegio Militar, donde se graduaría como teniente de administración en 1930. Lo nombraron capitán segundo y realizó estudios militares en París y Roma. Imagina a un joven Jorge, lleno de sueños e inquietudes, vistiendo el uniforme con orgullo. Pero la disciplina castrense no podía contener su verdadero destino. Dentro de ese cuerpo forjado en el acero, latía el corazón de un artista. En la bulliciosa Ciudad de México, entre el caos y la modernidad, descubrió su vocación. Tomó clases de canto con el maestro José Pierson, quien supo reconocer el diamante en bruto que se escondía tras la apariencia de militar. Su debut en la radio set fue un presagio de lo que estaba por venir. Interpretaba arias operísticas y canciones mexicanas, esas melodías que le recordaban su infancia, su tierra, su gente. Recuerda ese debut, una joven promesa que canta con todo el corazón. Cierra los ojos e imagina su voz resonando en la radio. En 1930, incluso se animó a grabar óperas bajo el seudónimo de Alberto Moreno, un intento de explorar su potencial en el mundo de la música clásica. A pesar del seudónimo, su talento era innegable. En 1932, Jorge ya era un artista en ascenso, actuando en radio y revistas musicales, pero su ambición lo impulsaba a ir más allá. Migró temporalmente a Estados Unidos, con la esperanza de conquistar el exigente público del Metropolitan Opera House. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. Fue rechazado.
puedes imaginar su decepción. Lejos de desanimarse, Jorge encontró una nueva oportunidad en los nightclubs, donde su voz resonaba con fuerza y pasión. Aprendió a conectar con el público, a transmitir emociones a través de la música. Fue una etapa de aprendizaje y crecimiento, donde pulió su técnica y encontró su propio estilo. En 1937, la vida lo llamó de vuelta a México. Su debut en el cine con La Madrina del Diablo, dirigida por Gonzalo Varela, marcó el inicio de una carrera cinematográfica que lo consagraría como un ídolo. Pero fue en 1941, con el estreno de Ay Jalisco no te rajes, cuando nació el Charro Cantor. Su imagen de hombre recio, elegante y enamorado, vestido con el traje de charro, conquistó el corazón del público. Su voz, potente y melancólica, se convirtió en la banda sonora de una época. La década de los 40 fue un torbellino de éxitos para Jorge Negrete. En 1940 contrajo matrimonio con Elisa Christie y juntos tuvieron a su hija Diana, pero el amor a veces es esquivo. En 1942 se divorciaron. Respira. Deja que el ritmo de tu corazón se serene. Ese mismo año, filmó El Peñón de las Ánimas, su primera película con María Félix, la mujer que se convertiría en su gran amor. La química entre ambos era palpable, y el público quedó cautivado por su romance en la pantalla. Su talento no se limitaba a la actuación y el canto. En 1944 fundó el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana, demostrando su compromiso con la defensa de los derechos laborales. También fue elegido presidente de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, un cargo que desempeñó con pasión y dedicación. En 1946 y 1947 trabajó bajo la dirección de Luis Buñuel en Gran Casino, una experiencia que enriqueció su trayectoria profesional. En 1948 revivió un clásico con la segunda versión de Allá en el Rancho Grande, y también deleitó al público con Si Adelita se fuera con otro. En 1952 protagonizó Dos tipos de cuidado junto a Pedro Infante, un encuentro legendario que marcó un hito en la historia del cine mexicano. Ese mismo año, el 18 de octubre, se unió en matrimonio con María Félix en la finca Catipoato, en una boda que fue catalogada como la boda del siglo. En 1953 filmó sus últimas películas, Reportaje y El Rapto. Volvió a liderar la ANDA, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos de los actores. Pero el destino a veces es cruel. El 5 de diciembre de 1953, durante una gira artística en Los Ángeles, Jorge Negrete falleció a los 42 años, víctima de una enfermedad hepática. Su muerte sumió a México en un profundo luto. El gobierno declaró duelo nacional y los cines guardaron 5 minutos de silencio en su memoria. Más de 10,000 personas recibieron sus restos en el aeropuerto, demostrando el cariño y la admiración que el público sentía por él. Jorge Negrete dejó un legado imborrable. Fue una figura clave de la época de oro del cine mexicano, un políglota que dominaba el español, el francés, el alemán, el inglés y el italiano. Pero, sobre todo, fue un defensor de los derechos laborales de los actores. Su voz sigue resonando en nuestros corazones, recordándonos la belleza y la grandeza de México. Respira profundamente, siente la paz que invade tu ser. El silencio vuelve a reinar, pero en nuestro interior resuenan las notas de una canción, la imagen de un charro cantor, la memoria de un ídolo. Jorge Negrete, un hombre que se convirtió en leyenda. Cierra los ojos un instante. Deja que el recuerdo de su voz te envuelva. Él, nacido un 30 de noviembre de 1911 en Guanajuato, hijo de David Negrete Fernández, militar de profesión, y Emilia Moreno Anaya, uno de 5 hermanos, un muchacho destinado a resonar en el alma de México. Piensa en los campos de agave, en el sol que dora la tierra jalisciense. Imagina la brisa que susurra entre los árboles frutales. Es en ese paisaje donde la figura de Jorge empieza a tomar forma, donde su voz, ya entrenada, encuentra su verdadero eco.
Su formación inicial, ajena al folclore, en el colegio alemán Alexander von Humboldt, gracias a la dedicación docente de su padre, le brindó una disciplina y una visión del mundo amplias. Más tarde, su ingreso al heroico colegio militar alrededor de 1927, con tan solo 16 años, marcaría el inicio de una etapa de rigor y preparación. Puedes sentir el peso de la responsabilidad sobre sus jóvenes hombros. Pero el destino tenía otros planes. Tras graduarse como teniente de administración en 1930, ser nombrado capitán segundo y realizar estudios militares en París y Roma, la música lo llamaría con fuerza. En ese mismo año, bajo la tutela del maestro José Pierson, comenzó a tomar clases de canto. Su debut en la radio, en la SET, interpretando arias operísticas y canciones mexicanas de la talla de Juan S. Garrido, fue un presagio del torrente de emociones que desataría. Incluso grabó óperas bajo el seudónimo de Alberto Moreno, un intento de proteger su incipiente carrera de los prejuicios de la época. Respira hondo, deja que el aire fresco te calme. Aunque en 1932 experimentó con la actuación en radio y revistas musicales y se aventuró temporalmente a cantando en nightclubs tras un rechazo en el Metropolitan Opera House, fue su regreso a México lo que sellaría su destino. La conexión con la tierra, con las raíces de su país, se hizo más profunda. No fue solo la música, sino la representación de un ideal, la encarnación del charro mexicano valiente, enamorado y orgulloso de sus orígenes. Y es que antes del cine, fue la radio la que lo abrazó, dándole la oportunidad de pulir su voz y su presencia. Pero fue el cine, ese gigante dormido, el que lo catapultaría a la inmortalidad. Cierra los ojos nuevamente. Ahora visualiza un cine de antaño, con sus cortinas de terciopelo y su olor característico a palomitas. En la pantalla, un hombre a caballo, con su traje de charro impecable, canta con el corazón. Es Jorge Negrete, el ídolo que están haciendo. Su debut en la pantalla grande se produjo en 1937, con La Madrina del Diablo, dirigida por Gonzalo Varela, junto a María Fernanda Ibáñez. Un primer paso, quizás vacilante, pero necesario. Pero fue la década de 1940 la que lo consagró. Tómate un respiro. Ay, Jalisco, no te rajes, estrenada en 1941, se convirtió en un himno en la banda sonora de una generación. La imagen de Negrete como el charro cantor se consolidó y su voz resonó en cada rincón del país. La gente lo veía como un símbolo de identidad, de fuerza y de orgullo. En 1942 filmó El Peñón de las Ánimas, su primera película con María Félix, la mujer que marcaría su vida. Un encuentro fortuito que, sin saberlo, sembraría la semilla de una relación tormentosa pero apasionada. Imagina la tensión en el set, la chispa que saltaba entre ellos, el presagio de un amor legendario. El Peñón de las Ánimas, estrenada en 1943, no solo fue un éxito de taquilla, sino también el inicio de una leyenda. La pantalla grande se rindió a sus pies. Película tras película, Jorge Negrete construyó un mito, una imagen que trascendió el tiempo y el espacio. Abre los ojos lentamente. La luz puede deslumbrarte al principio, pero pronto te acostumbrarás a ella. Así era la fama para Jorge Negrete, un resplandor intenso que podía cegar, un peso enorme que podía aplastar. La vida de un ídolo no es fácil. La presión de mantener una imagen impecable, de cumplir con las expectativas del público, puede ser abrumadora. Detrás de la sonrisa del charro cantor, detrás de la voz potente y segura, se escondían miedos e inseguridades. La fama, como una moneda, tiene dos caras. Por un lado, el reconocimiento, el cariño del público, la posibilidad de vivir de lo que amas. Por otro lado, la soledad, la envidia, la pérdida de la privacidad. La vida personal de Jorge Negrete no fue un camino de rosas. Su matrimonio con Elisa Christie en 1940 le dio la alegría de ser padre con el nacimiento de su hija Diana. Pero el amor no siempre es suficiente, y en 1942 la pareja se divorció. Un golpe duro, una herida que tardaría en cicatrizar. Toma otra bocanada de aire, necesitas serenidad.
Su compromiso con el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana, que fundó en 1944, y su elección como presidente de la Asociación Nacional de Actores ANDA demostraron su lado más humano, su preocupación por los derechos de sus compañeros. Pero esta responsabilidad también le exigió un gran esfuerzo y le generó conflictos con otros miembros de la industria. La soledad en la cima es una realidad que muchos artistas experimentan. La sensación de estar rodeado de gente, pero a la vez incomprendido, puede ser devastadora. Jorge Negrete, a pesar de su éxito y su popularidad, no fue inmune a esta sensación. Cierra los puños con fuerza y luego suelta. Es importante descargar la tensión. La vida de Jorge Negrete, como una canción ranchera, tuvo momentos de alegría y momentos de dolor. Pero, al igual que en una canción, el dolor puede ser tan hermoso como la alegría. La filmación de Gran Casino en 1946-1947, dirigida por Luis Buñuel, fue un proyecto ambicioso, pero también problemático. Las diferencias creativas entre Negrete y Buñuel, sumadas a las dificultades de producción, generaron tensiones en el set. Un proyecto que, aunque importante en su filmografía, le dejó un sabor agridulce. Su salud comenzó a deteriorarse. La enfermedad hepática que lo aquejaba, producto de años de excesos y de una vida intensa, empezó a manifestarse con mayor fuerza. El cansancio, el dolor, la dificultad para respirar eran compañeros constantes. Pero él, fiel a su imagen de charro fuerte y valiente, intentaba ocultar su sufrimiento. Recuerda respirar lenta y profundamente. Su relación con María Félix, la doña, fue una tormenta perfecta. Dos personalidades fuertes, dos egos gigantes, chocando constantemente. El amor y el odio se entrelazaban en una danza apasionada y destructiva. En 1948, estrenó la segunda versión de Allá en el Rancho Grande y Si Adelita se fuera con otro, películas que reafirmaron su éxito, pero que también lo encasillaron en un papel que quizás ya no le satisfacía por completo. El peso de la fama, los problemas de salud, los conflictos personales y todo se conjugó en una tormenta perfecta que amenazaba con hundirlo. Pero Jorge Negrete, a pesar de todo, se negaba a rendirse. Abre los ojos de nuevo, mira a tu alrededor, todo está en calma. Jorge Negrete llegó a un punto de inflexión en su vida. Consciente de su enfermedad, de sus errores, de sus limitaciones, decidió emprender un viaje interior en busca de redención. En 1952, filmó Dos tipos de cuidado con Pedro Infante, un encuentro cumbre entre dos ídolos, un duelo de voces y de personalidades que quedó grabado en la memoria colectiva. Y el 18 de octubre de ese mismo año, contrajo matrimonio con María Félix en la finca Catipoato, en lo que se conoció como la boda del siglo. Un acto de amor, quizás, pero también un intento de encontrar la paz en medio del caos. Pero el destino, implacable, tenía otros planes. En 1953 filmó sus últimas películas, Reportaje y El rapto. Su salud se deterioraba rápidamente. Aún así, lideró nuevamente la ANDA, demostrando su compromiso con la defensa de los derechos de los actores. Descansa un momento, cierra los ojos. Durante una gira artística, el 5 de diciembre de 1953, Jorge Negrete falleció en Los Ángeles a los 42 años, víctima de la enfermedad hepática que lo aquejaba. Su muerte conmocionó a México y al mundo. Se declaró duelo nacional y durante 5 minutos los cines guardaron silencio en su memoria. Más de 10,000 personas recibieron sus restos en el aeropuerto, demostrando el cariño y la admiración que el público sentía por él. Jorge Negrete dejó un legado imborrable. Fue una figura clave de la época de oro del cine mexicano, un políglota que dominaba el español, el francés, el alemán, el inglés y el italiano. Pero, sobre todo, fue un defensor de los derechos laborales de los actores. Su voz sigue resonando en nuestros corazones, recordándonos la belleza y la grandeza de México. Respira profundamente, siente la paz que invade tu ser.
El silencio vuelve a reinar, pero en nuestro interior resuenan las notas de una canción, la imagen de un charro cantor, la memoria de un ídolo. Jorge Negrete, un hombre que se convirtió en leyenda. Cierra los ojos un instante. Deja que el recuerdo de su voz te envuelva. Él, nacido un 30 de noviembre de 1911 en Guanajuato, hijo de David Negrete Fernández, militar de profesión, y Emilia Moreno Anaya, uno de 5 hermanos, un muchacho destinado a resonar en el alma de México. Piensa en los campos de agave, en el sol que dora la tierra jalisciense. Imagina la brisa que susurra entre los árboles frutales. Es en ese paisaje donde la figura de Jorge empieza a tomar forma, donde su voz, ya entrenada, encuentra su verdadero eco. Su formación inicial, ajena al folclore, en el colegio alemán Alexander von Humboldt, gracias a la dedicación docente de su padre, le brindó una disciplina y una visión del mundo amplias. Más tarde, su ingreso al heroico colegio militar alrededor de 1927, con tan solo 16 años, marcaría el inicio de una etapa de rigor y preparación. Puedes sentir el peso de la responsabilidad sobre sus jóvenes hombros. Pero el destino tenía otros planes. Tras graduarse como teniente de administración en 1930, ser nombrado capitán segundo y realizar estudios militares en París y Roma, la música lo llamaría con fuerza. En ese mismo año, bajo la tutela del maestro José Pierson, comenzó a tomar clases de canto. Su debut en la radio, en la SETR, interpretando arias operísticas y canciones mexicanas de la talla de Juan S. Garrido, fue un presagio del torrente de emociones que desataría. Incluso grabó óperas bajo el seudónimo de Alberto Moreno, un intento de proteger su incipiente carrera de los prejuicios de la época. Respira hondo, deja que el aire fresco te calme. Aunque en 1932 experimentó con la actuación en radio y revistas musicales y se aventuró temporalmente a cantando en nightclubs tras un rechazo en el Metropolitan Opera House, fue su regreso a México lo que sellaría su destino. La conexión con la tierra, con las raíces de su país, se hizo más profunda. No fue solo la música, sino la representación de un ideal, la encarnación del charro mexicano valiente, enamorado y orgulloso de sus orígenes. Y es que antes del cine, fue la radio la que lo abrazó, dándole la oportunidad de pulir su voz y su presencia. Pero fue el cine, ese gigante dormido, el que lo catapultaría a la inmortalidad. Cierra los ojos nuevamente. Ahora visualiza un cine de antaño, con sus cortinas de terciopelo y su olor característico a palomitas. En la pantalla, un hombre a caballo, con su traje de charro impecable, canta con el corazón. Es Jorge Negrete, el ídolo que están haciendo. Su debut en la pantalla grande se produjo en 1937, con La Madrina del Diablo, dirigida por Gonzalo Varela, junto a María Fernanda Ibáñez. Un primer paso, quizás vacilante, pero necesario. Pero fue la década de 1940 la que lo consagró. Tómate un respiro. Ay Jalisco, no te rajes, estrenada en 1941, se convirtió en un himno en la banda sonora de una generación. La imagen de Negrete como el charro cantor se consolidó y su voz resonó en cada rincón del país. La gente lo veía como un símbolo de identidad, de fuerza y de orgullo. En 1942 filmó El Peñón de las Ánimas, su primera película con María Félix, la mujer que marcaría su vida. Un encuentro fortuito que, sin saberlo, sembraría la semilla de una relación tormentosa pero apasionada. Imagina la tensión en el set, la chispa que saltaba entre ellos, el presagio de un amor legendario. El Peñón de las Ánimas, estrenada en 1943, no solo fue un éxito de taquilla, sino también el inicio de una leyenda. La pantalla grande se rindió a sus pies. Película tras película, Jorge Negrete construyó un mito, una imagen que trascendió el tiempo y el espacio. Abre los ojos lentamente. La luz puede deslumbrarte al principio, pero pronto te acostumbrarás a ella. Así era la fama para Jorge Negrete, un resplandor intenso que podía cegar, un peso enorme que podía aplastar. La vida de un ídolo no es fácil. La presión de mantener una imagen impecable, de cumplir con las expectativas del público, puede ser abrumadora.
Detrás de la sonrisa del charro cantor, detrás de la voz potente y segura, se escondían miedos e inseguridades. La fama, como una moneda, tiene dos caras. Por un lado, el reconocimiento, el cariño del público, la posibilidad de vivir de lo que amas. Por otro lado, la soledad, la envidia, la pérdida de la privacidad. La vida personal de Jorge Negrete no fue un camino de rosas. Su matrimonio con Elisa Christie en 1940 le dio la alegría de ser padre con el nacimiento de su hija Diana. Pero el amor no siempre es suficiente, y en 1942 la pareja se divorció. Un golpe duro, una herida que tardaría en cicatrizar. Toma otra bocanada de aire, necesitas serenidad. Su compromiso con el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana, que fundó en 1944, y su elección como presidente de la Asociación Nacional de Actores ANDA demostraron su lado más humano, su preocupación por los derechos de sus compañeros. Pero esta responsabilidad también le exigió un gran esfuerzo y le generó conflictos con otros miembros de la industria. La soledad en la cima es una realidad que muchos artistas experimentan. La sensación de estar rodeado de gente, pero a la vez incomprendido, puede ser devastadora. Jorge Negrete, a pesar de su éxito y su popularidad, no fue inmune a esta sensación. Cierra los puños con fuerza y luego suelta. Es importante descargar la tensión. La vida de Jorge Negrete, como una canción ranchera, tuvo momentos de alegría y momentos de dolor. Pero, al igual que en una canción, el dolor puede ser tan hermoso como la alegría. La filmación de Gran Casino en 1946-1947, dirigida por Luis Buñuel, fue un proyecto ambicioso, pero también problemático. Las diferencias creativas entre Negrete y Buñuel, sumadas a las dificultades de producción, generaron tensiones en el set. Un proyecto que, aunque importante en su filmografía, le dejó un sabor agridulce. Su salud comenzó a deteriorarse. La enfermedad hepática que lo aquejaba, producto de años de excesos y de una vida intensa, empezó a manifestarse con mayor fuerza. El cansancio, el dolor, la dificultad para respirar eran compañeros constantes. Pero él, fiel a su imagen de charro fuerte y valiente, intentaba ocultar su sufrimiento. Recuerda respirar lenta y profundamente. Su relación con María Félix, la doña, fue una tormenta perfecta. Dos personalidades fuertes, dos egos gigantes, chocando constantemente. El amor y el odio se entrelazaban en una danza apasionada y destructiva. En 1948, estrenó la segunda versión de Allá en el Rancho Grande y Si Adelita se fuera con otro, películas que reafirmaron su éxito, pero que también lo encasillaron en un papel que quizás ya no le satisfacía por completo. El peso de la fama, los problemas de salud, los conflictos personales y todo se conjugó en una tormenta perfecta que amenazaba con hundirlo. Pero Jorge Negrete, a pesar de todo, se negaba a rendirse. Abre los ojos de nuevo, mira a tu alrededor, todo está en calma. Jorge Negrete llegó a un punto de inflexión en su vida. Consciente de su enfermedad, de sus errores, de sus limitaciones, decidió emprender un viaje interior en busca de redención. En 1952, filmó Dos tipos de cuidado con Pedro Infante, un encuentro cumbre entre dos ídolos, un duelo de voces y de personalidades que quedó grabado en la memoria colectiva. Y el 18 de octubre de ese mismo año, contrajo matrimonio con María Félix en la finca Catipoato, en lo que se conoció como la boda del siglo. Un acto de amor, quizás, pero también un intento de encontrar la paz en medio del caos. Pero el destino, implacable, tenía otros planes. En 1953 filmó sus últimas películas, Reportaje y El rapto. Su salud se deterioraba rápidamente. Aún así, lideró nuevamente la ANDA, demostrando su compromiso con la defensa de los derechos de los actores. Descansa un momento, cierra los ojos. Durante una gira artística, el 5 de diciembre de 1953, Jorge Negrete falleció en Los Ángeles a los 42 años, víctima de la enfermedad hepática que lo aquejaba. Su muerte conmocionó a México y al mundo.
Se declaró duelo nacional y durante 5 minutos los cines guardaron silencio en su memoria. Más de 10.000 personas recibieron sus restos en el aeropuerto, demostrando el cariño y la admiración que el público sentía por él. Jorge Negrete dejó un legado imborrable. Fue una figura clave de la época de oro del cine mexicano, un políglota que dominaba el español, el francés, el alemán, el inglés y el italiano. Pero, sobre todo, fue un defensor de los derechos laborales de los actores. Su voz sigue resonando en nuestros corazones, recordándonos la belleza y la grandeza de México. Respira profundamente, siente la paz que invade tu ser. El silencio vuelve a reinar, pero en nuestro interior resuenan las notas de una canción, la imagen de un charro cantor, la memoria de un ídolo. Jorge Negrete, un hombre que se convirtió en leyenda. Respira hondo, querido lector. Deja que el tiempo se suspenda un instante. Vamos a sumergirnos juntos en los últimos capítulos de la vida de un hombre que, sin saberlo quizás, se estaba convirtiendo en mito. Después de los torbellinos sentimentales, de los primeros triunfos y las desilusiones amorosas, Jorge parecía encontrar un nuevo equilibrio. No te equivoques, el fuego seguía ardiendo en su interior, pero ahora se manifestaba con una llama más serena, más consciente de su poder. Aquel muchacho que cantaba arias bajo el seudónimo de Alberto Moreno allá por 1930, cuando apenas salía del heroico colegio militar, se había transformado en un ícono. Permítete un respiro, cierra los ojos un segundo. Los años 40 habían sido una década de vértigo. Ay, Jalisco, no te rajes, estrenada en 1941, fue mucho más que una película. Fue la confirmación de un arquetipo, la encarnación del charro cantor que el público mexicano necesitaba. Pero Jorge era más que un rostro bonito y una voz privilegiada. La semilla sembrada por su padre, el militar David Negrete Fernández, había germinado en forma de un profundo sentido de la justicia y la responsabilidad social. Y así, en 1944, el mismo año en que se fundaba la Organización de Aviación Civil Internacional, Jorge Negrete, con la misma determinación con la que cantaba sus coplas, se involucró en la lucha por los derechos laborales de sus compañeros. Fundó el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana y fue elegido presidente de la Asociación Nacional de Actores, ANDA. Imagina la escena, un hombre joven en la cúspide de su carrera, usando su fama y su influencia para defender a los suyos. No era una tarea fácil, por supuesto. Hubo resistencia, envidias, zancadillas, pero Jorge, fiel a su estilo, no se amilanó. Piensa en ello, un instante de calma. Su compromiso social no era un simple gesto de cara a la galería. Era una convicción profunda, arraigada en sus valores. Aquel niño que estudió en el colegio alemán Alexander von Humboldt gracias a la visión de su padre, comprendía el valor de la educación y la importancia de brindar oportunidades a los demás. Quizás, en el fondo, seguía siendo aquel teniente de administración que soñaba con un México más justo. Los años siguientes fueron una vorágine de éxitos. Las giras se sucedían una tras otra, llevando su voz y su imagen por todo el continente. Desde la Patagonia hasta el corazón de Estados Unidos, el nombre de Jorge Negrete era sinónimo de México, de pasión, de orgullo. Siente la brisa suave en tu rostro, suelta el aire. Imagina las multitudes enfervorizadas, los teatros abarrotados, los aplausos ensordecedores. Jorge en el escenario, impecable con su traje de charro, cantando con el alma. Sus canciones, himnos para un pueblo que buscaba consuelo y esperanza en medio de las dificultades. La gente lo amaba, lo idolatraba. Era un héroe, un símbolo. Pero el éxito, como bien sabes, tiene su precio. El torbellino constante, la presión de mantener la imagen, las ausencias prolongadas, todo eso dejaba una huella en el alma de Jorge. Detrás de la sonrisa brillante, detrás de la voz potente, se escondía una melancolía profunda, una sensación de soledad que a veces lo invadía. Era el peso del legado, la responsabilidad de ser un ídolo. Recuerda la grabación de Gran Casino en 1946-1947, dirigida por el mismísimo Luis Buñuel. Una experiencia intensa, sin duda, pero también reveladora.
Buñuel, un genio atormentado, supo ver la complejidad del alma de Jorge, la dualidad entre la figura pública y el hombre de carne y hueso. Cierra los ojos un segundo, puedes oír la música. Y luego el amor, el encuentro con María Félix, la doña, la diva indomable. Un choque de trenes, una explosión de pasión, dos personalidades arrolladoras destinadas a encontrarse y a desafiarse mutuamente. Su relación fue un torbellino de amor y odio, de celos y admiración. Se casaron el 18 de octubre de 1952 en la finca Catipoato, en una boda que fue catalogada como la boda del siglo. Pero la felicidad, como suele ocurrir, fue efímera. El año 1953 se presentaba como un año prometedor. Jorge filmó sus últimas películas, Reportaje y El rapto. Volvió a liderar la ANDA, demostrando su compromiso con la defensa de los derechos de sus compañeros. Pero la enfermedad, silenciosa y traicionera, ya estaba haciendo estragos en su cuerpo. Descansa un momento, siente tu respiración. Durante una gira artística en Los Ángeles, los síntomas se agudizaron. Aquella dolencia hepática que lo había aquejado durante años se manifestaba ahora con toda su crudeza. El 5 de diciembre de 1953, la voz de México se apagó para siempre. Jorge Negrete, el charro cantor, el ídolo de multitudes, moría a los 42 años. Imagina la noticia corriendo como la pólvora por todo el país. El silencio en los cines, el luto en las calles, el dolor en los corazones. México entero lloraba la pérdida de su hijo predilecto. El gobierno declaró duelo nacional, un gesto sin precedentes que reflejaba la magnitud de la tragedia. Más de 10,000 personas se congregaron en el aeropuerto para recibir sus restos. Una multitud silenciosa y dolida, despidiendo a su ídolo. El cortejo fúnebre fue multitudinario, una manifestación de amor y admiración sin igual. Jorge Negrete, el hombre que había conquistado el corazón de México, regresaba a su tierra para descansar eternamente. Pero la muerte, como bien sabes, no es el final. Es solo el comienzo de otra historia, la historia del mito, la historia de la leyenda. Jorge Negrete, a pesar de su corta vida, dejó un legado imborrable en la cultura mexicana. Piensa en las canciones que siguen sonando en la radio, en las películas que se siguen proyectando en la televisión, en las fotografías que adornan las paredes de las casas. Jorge Negrete sigue vivo en el corazón de su pueblo, un símbolo de identidad, de orgullo, de tradición. Su voz, potente y melodiosa, sigue emocionando a las nuevas generaciones. Sus películas, llenas de romance, de aventura y de patriotismo, siguen inspirando a los jóvenes. Su figura, impecable con su traje de charro, sigue siendo un modelo a seguir. Respira hondo, siente la energía que te rodea. Jorge Negrete fue mucho más que un cantante y un actor. Fue un hombre comprometido con su tiempo, un defensor de los derechos laborales, un embajador de la cultura mexicana en el mundo. Fue un políglota que dominaba varios idiomas, un intelectual que se preocupaba por el futuro de su país. Su legado trasciende las fronteras del tiempo y del espacio. Jorge Negrete es un mito viviente, una leyenda perpetua. Su voz, su imagen, su espíritu seguirán resonando en el corazón de México por siempre. Los escenarios en los que Jorge Negrete desarrolló su carrera artística no fueron meros telones de fondo. Fueron paisajes del alma, espejos de sus emociones, símbolos de su identidad. Desde los humildes escenarios de las estaciones de radio, donde comenzó a cantar arias y canciones mexicanas, hasta los fastuosos teatros de las grandes ciudades, donde cosechó sus mayores éxitos, cada lugar fue testigo de su evolución como artista y como persona. Permítete un instante de reflexión. El rancho, con sus vastas extensiones y sus cielos infinitos, fue un escenario recurrente en su filmografía. Un símbolo de la tradición, de la familia, de la raíz. Allí, Jorge Negrete encarnaba al charro valiente y enamorado, al hombre de honor que defendía su tierra y a su gente. Las cantinas, con su ambiente bohemio y sus luces tenues, fueron otro escenario clave en su obra.
Allí, Jorge Negrete daba rienda suelta a su pasión, cantando a la vida, al amor y al desamor. Las cantinas eran el refugio del alma, el lugar donde se podía expresar la melancolía y la alegría sin tapujos. Y luego, las plazas de toros, con su ambiente vibrante y su energía desbordante. Allí, Jorge Negrete se enfrentaba al público con valentía y pasión, entregando lo mejor de sí mismo en cada actuación. Las plazas de toros eran el escenario de la vida, el lugar donde se celebraba la fiesta y se honraba la tradición. Cierra los ojos, imagina los colores, los sonidos, los olores. Cada escenario, cada paisaje, fue una pieza fundamental en el rompecabezas de la vida de Jorge Negrete. Cada lugar contribuyó a forjar su leyenda, a consolidar su mito, a convertirlo en el ícono que todos conocemos y amamos. Y así, a través de su voz y su imagen, Jorge Negrete nos legó un pedazo de México, un pedazo de su alma. Y ese legado, como bien sabes, es eterno. Respira profundamente. La historia ha terminado por ahora, pero el eco de su voz sigue resonando en el aire. El charro cantor ha partido, pero su leyenda permanece intacta, brillando con la misma intensidad que el primer día. Respira hondo, querido lector. Deja que el tiempo se suspenda un instante. Vamos a sumergirnos juntos en los últimos capítulos de la vida de un hombre que, sin saberlo quizás, se estaba convirtiendo en mito. Después de los torbellinos sentimentales, de los primeros triunfos y las desilusiones amorosas, Jorge parecía encontrar un nuevo equilibrio. No te equivoques, el fuego seguía ardiendo en su interior, pero ahora se manifestaba con una llama más serena, más consciente de su poder. Aquel muchacho que cantaba arias bajo el seudónimo de Alberto Moreno allá por 1930, cuando apenas salía del heroico colegio militar, se había transformado en un ícono. Permítete un respiro, cierra los ojos un segundo. Los años 40 habían sido una década de vértigo. Ay, Jalisco, no te rajes, estrenada en 1941, fue mucho más que una película. Fue la confirmación de un arquetipo, la encarnación del charro cantor que el público mexicano necesitaba. Pero Jorge era más que un rostro bonito y una voz privilegiada. La semilla sembrada por su padre, el militar David Negrete Fernández, había germinado en forma de un profundo sentido de la justicia y la responsabilidad social. Y así, en 1944, el mismo año en que se fundaba la Organización de Aviación Civil Internacional, Jorge Negrete, con la misma determinación con la que cantaba sus coplas, se involucró en la lucha por los derechos laborales de sus compañeros. Fundó el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana y fue elegido presidente de la Asociación Nacional de Actores, ANDA. Imagina la escena, un hombre joven en la cúspide de su carrera, usando su fama y su influencia para defender a los suyos. No era una tarea fácil, por supuesto. Hubo resistencia, envidias, zancadillas, pero Jorge, fiel a su estilo, no se amilanó. Piensa en ello, un instante de calma. Su compromiso social no era un simple gesto de cara a la galería. Era una convicción profunda, arraigada en sus valores. Aquel niño que estudió en el colegio alemán Alexander von Humboldt gracias a la visión de su padre, comprendía el valor de la educación y la importancia de brindar oportunidades a los demás. Quizás, en el fondo, seguía siendo aquel teniente de administración que soñaba con un México más justo. Los años siguientes fueron una vorágine de éxitos. Las giras se sucedían una tras otra, llevando su voz y su imagen por todo el continente. Desde la Patagonia hasta el corazón de Estados Unidos, el nombre de Jorge Negrete era sinónimo de México, de pasión, de orgullo. Siente la brisa suave en tu rostro, suelta el aire. Imagina las multitudes enfervorizadas, los teatros abarrotados, los aplausos ensordecedores. Jorge en el escenario, impecable con su traje de charro, cantando con el alma. Sus canciones, himnos para un pueblo que buscaba consuelo y esperanza en medio de las dificultades. La gente lo amaba, lo idolatraba. Era un héroe, un símbolo. Pero el éxito, como bien sabes, tiene su precio. El torbellino constante, la presión de mantener la imagen, las ausencias prolongadas, todo eso dejaba una huella en el alma de Jorge.
Detrás de la sonrisa brillante, detrás de la voz potente, se escondía una melancolía profunda, una sensación de soledad que a veces lo invadía. Era el peso del legado, la responsabilidad de ser un ídolo. Recuerda la grabación de Gran Casino en 1946-1947, dirigida por el mismísimo Luis Buñuel. Una experiencia intensa, sin duda, pero también reveladora. Buñuel, un genio atormentado, supo ver la complejidad del alma de Jorge, la dualidad entre la figura pública y el hombre de carne y hueso. Cierra los ojos un segundo, puedes oír la música. Y luego el amor, el encuentro con María Félix, la doña, la diva indomable. Un choque de trenes, una explosión de pasión. Dos personalidades arrolladoras destinadas a encontrarse y a desafiarse mutuamente. Su relación fue un torbellino de amor y odio, de celos y admiración. Se casaron el 18 de octubre de 1952 en la finca Catipoato, en una boda que fue catalogada como la boda del siglo. Pero la felicidad, como suele ocurrir, fue efímera. El año 1953 se presentaba como un año prometedor. Jorge filmó sus últimas películas, Reportaje y El Rapto. Volvió a liderar la ANDA, demostrando su compromiso con la defensa de los derechos de sus compañeros. Pero la enfermedad, silenciosa y traicionera, ya estaba haciendo estragos en su cuerpo. Descansa un momento, siente tu respiración. Durante una gira artística en Los Ángeles, los síntomas se agudizaron. Aquella dolencia hepática que lo había aquejado durante años se manifestaba ahora con toda su crudeza. El 5 de diciembre de 1953, la voz de México se apagó para siempre. Jorge Negrete, el charro cantor, el ídolo de multitudes, moría a los 42 años. Imagina la noticia corriendo como la pólvora por todo el país. El silencio en los cines, el luto en las calles, el dolor en los corazones. México entero lloraba la pérdida de su hijo predilecto. El gobierno declaró duelo nacional, un gesto sin precedentes que reflejaba la magnitud de la tragedia. Más de 10.000 personas se congregaron en el aeropuerto para recibir sus restos. Una multitud silenciosa y dolida, despidiendo a su ídolo. El cortejo fúnebre fue multitudinario, una manifestación de amor y admiración sin igual. Jorge Negrete, el hombre que había conquistado el corazón de México, regresaba a su tierra para descansar eternamente. Pero la muerte, como bien sabes, no es el final. Es solo el comienzo de otra historia, la historia del mito, la historia de la leyenda. Jorge Negrete, a pesar de su corta vida, dejó un legado imborrable en la cultura mexicana. Piensa en las canciones que siguen sonando en la radio, en las películas que se siguen proyectando en la televisión, en las fotografías que adornan las paredes de las casas. Jorge Negrete sigue vivo en el corazón de su pueblo, un símbolo de identidad, de orgullo, de tradición. Su voz, potente y melodiosa, sigue emocionando a las nuevas generaciones. Sus películas, llenas de romance, de aventura y de patriotismo, siguen inspirando a los jóvenes. Su figura, impecable con su traje de charro, sigue siendo un modelo a seguir. Respira hondo, siente la energía que te rodea. Jorge Negrete fue mucho más que un cantante y un actor. Fue un hombre comprometido con su tiempo, un defensor de los derechos laborales, un embajador de la cultura mexicana en el mundo. Fue un políglota que dominaba varios idiomas, un intelectual que se preocupaba por el futuro de su país. Su legado trasciende las fronteras del tiempo y del espacio. Jorge Negrete es un mito viviente, una leyenda perpetua. Su voz, su imagen, su espíritu seguirán resonando en el corazón de México por siempre. Los escenarios en los que Jorge Negrete desarrolló su carrera artística no fueron meros telones de fondo. Fueron paisajes del alma, espejos de sus emociones, símbolos de su identidad. Desde los humildes escenarios de las estaciones de radio, donde comenzó a cantar arias y canciones mexicanas, hasta los fastuosos teatros de las grandes ciudades, donde cosechó sus mayores éxitos, cada lugar fue testigo de su evolución como artista y como persona. Permítete un instante de reflexión.
El rancho, con sus vastas extensiones y sus cielos infinitos, fue un escenario recurrente en su filmografía, un símbolo de la tradición, de la familia, de la raíz. Allí, Jorge Negrete encarnaba al charro valiente y enamorado, al hombre de honor que defendía su tierra y a su gente. Las cantinas, con su ambiente bohemio y sus luces tenues, fueron otro escenario clave en su obra. Allí, Jorge Negrete daba rienda suelta a su pasión, cantando a la vida, al amor y al desamor. Las cantinas eran el refugio del alma, el lugar donde se podía expresar la melancolía y la alegría sin tapujos. Y luego, las plazas de toros, con su ambiente vibrante y su energía desbordante. Allí, Jorge Negrete se enfrentaba al público con valentía y pasión, entregando lo mejor de sí mismo en cada actuación. Las plazas de toros eran el escenario de la vida, el lugar donde se celebraba la fiesta y se honraba la tradición. Cierra los ojos, imagina los colores, los sonidos, los olores. Cada escenario, cada paisaje, fue una pieza fundamental en el rompecabezas de la vida de Jorge Negrete. Cada lugar contribuyó a forjar su leyenda, a consolidar su mito, a convertirlo en el ícono que todos conocemos y amamos. Y así, a través de su voz y su imagen, Jorge Negrete nos legó un pedazo de México, un pedazo de su alma. Y ese legado, como bien sabes, es eterno. Respira profundamente. La historia ha terminado por ahora, pero el eco de su voz sigue resonando en el aire. El charro cantor ha partido, pero su leyenda permanece intacta, brillando con la misma intensidad que el primer día. El telón se alza, amigo mío. Respira profundo, siente la suave brisa que acaricia tu rostro. Nos adentramos ahora en el teatro de las emociones, el espacio donde Jorge Negrete no solo cantaba, sino que vivía cada nota, cada palabra, con la intensidad de un volcán en erupción. No era solo un intérprete, era un alquimista que transformaba el plomo de las letras en oro puro, en sentimientos que resonaban en el corazón del público. Recuerda sus inicios. Aquel joven Alberto Moreno, así se hacía llamar al principio, probando su voz en la radio Cetra ya por 1930, cantando arias operísticas, canciones de Juan S. Garrido. Sí, el mismo muchacho que había nacido en Guanajuato el 30 de noviembre de 1911, hijo del militar David Negrete Fernández y Emilia Moreno Anaya. Aquel niño que estudió en el colegio alemán Alexander von Humboldt. Gracias a la dedicación de su padre como profesor, puedes imaginarlo aprendiendo alemán y soñando con los escenarios. Date un respiro, cierra los ojos un instante. Jorge era más que una voz privilegiada. Era un actor nato, un hombre capaz de transmitir la alegría desbordante de un mariachi y la tristeza infinita de un amor perdido con una sola mirada. Y esa capacidad, esa maestría, la fue puliendo en cada actuación, en cada personaje que interpretó. Su debut en el cine en 1937, con La Madrina del Diablo, dirigida por Gonzalo Varela y junto a María Fernanda Ibáñez, fue solo el preludio de lo que estaba por venir. Era como una semilla que germinaba en tierra fértil. Y luego llegó a Jalisco no te rajes, en 1941, y con ella la explosión. La consolidación del charro cantor, del ícono que todos conocemos. La película que lo catapultó a la fama y lo convirtió en un símbolo de la mexicanidad. Deja que el silencio te envuelva por un momento. Sabes, para Jorge el arte de interpretar no se limitaba a recitar líneas y cantar canciones. Era una entrega total, un desnudarse frente al público, mostrar las propias heridas y alegrías. Era vivir el personaje, sentir su dolor, su pasión, su rabia. Era convertirse en él, aunque solo fuera por unos instantes. En el escenario, como en la vida, Jorge Negrete era un torbellino de emociones. Un hombre apasionado, visceral, que no temía mostrar sus sentimientos. Y esa autenticidad, esa honestidad brutal, era lo que lo conectaba con el público. Ahora, permítete un momento de quietud. El mariachi, el mariachi, ese sonido ancestral, ese grito desgarrador que surge desde lo más profundo del alma mexicana. Para Jorge Negrete, el mariachi no era solo música, era un espejo de su sentir, un reflejo de su propia identidad.
Imagínalo vestido con su traje de charro, con el sombrero de ala ancha cubriendo su rostro, con la guitarra en sus manos. Su voz, potente y vibrante, inundando el aire, llenando el espacio de emociones, cantando a la patria, al amor, a la vida, a la muerte, cantando con el alma, con el corazón. ¿Sientes esa vibración? Jorge Negrete no solo interpretaba canciones de mariachi, las vivía. Se metía en la piel de cada personaje, sentía su dolor, su alegría, su esperanza. Y esa entrega total, esa pasión desbordante, era lo que lo convertía en un artista único, en un verdadero ícono de la música mexicana. El mariachi era su sangre, su aliento, su razón de ser. Era la voz de su pueblo, el eco de su historia, el grito de su alma. Y Jorge Negrete, con su voz privilegiada y su carisma arrollador, se encargó de llevar ese grito a todos los rincones del mundo. Toma una respiración profunda y siente la calma. Todos tenemos ídolos, maestros que nos guían en nuestro camino, figuras que admiramos y que nos inspiran a ser mejores. Jorge Negrete no fue la excepción. En su vida hubo hombres y mujeres que dejaron una huella imborrable, que lo marcaron para siempre. Su padre, David Negrete Fernández, militar y profesor, fue uno de ellos. Fue él quien le inculcó el amor por la disciplina, el respeto por la tradición y el valor del estudio. Gracias a él, Jorge pudo estudiar en el colegio alemán Alexander von Humboldt y adquirir una sólida formación académica. Y luego, claro, estuvo el maestro José Pierson, el hombre que descubrió su talento vocal y lo guió en sus primeros pasos en el mundo de la música. Fue Pierson quien le enseñó a dominar su voz, a controlar su respiración, a interpretar las canciones con pasión y sentimiento. Date una pausa, deja que tus pensamientos fluyan. Pero no solo de maestros académicos se nutrió el alma de Jorge Negrete. También hubo figuras del mundo del arte que lo inspiraron y lo marcaron para siempre. Cantantes como Titos Chipa, Caruso y Tita Ruffo, a quienes admiraba por su técnica vocal y su capacidad para transmitir emociones. Actores como Charles Chaplin, a quien consideraba un genio del humor y la tragedia. Y por supuesto, los grandes compositores mexicanos como Agustín Lara, Manuel M. Ponce y María Greber, cuyas canciones interpretó con maestría y pasión. Jorge Negrete fue un hombre de su tiempo, un artista que supo beber de las fuentes de la tradición y la modernidad, que supo combinar lo clásico y lo popular, lo culto y lo folclórico. Y esa capacidad de síntesis, esa habilidad para integrar diferentes influencias, fue lo que lo convirtió en un artista único, en un verdadero ícono de la cultura mexicana. Exhala lentamente, liberando tensiones. El amor, el amor, esa fuerza incontenible que puede llevarnos al cielo o al infierno. En la vida de Jorge Negrete, el amor fue una constante, una pasión desenfrenada que lo consumió por dentro. Su primer matrimonio, con Elisa Christie, fue un torbellino de emociones. Se casaron en 1940 y tuvieron una hija, Diana, pero la relación no duró mucho. Los celos, las infidelidades, los desencuentros terminaron por separarlos en 1942. Pero el destino, caprichoso como siempre, tenía preparada una sorpresa para Jorge. En 1942, durante el rodaje del Peñón de las Ánimas, conoció a María Félix, la doña, la mujer más bella y enigmática de México. Fue un flechazo instantáneo, una atracción irresistible. Puedes sentir la tensión en el aire. Su relación fue una montaña rusa de emociones. Se amaban, se odiaban, se peleaban, se reconciliaban. Eran dos fuerzas de la naturaleza que chocaban constantemente, pero que no podían vivir el uno sin el otro. Se casaron el 18 de octubre de 1952 en la finca Catipoato, en una boda que fue considerada la boda del siglo, pero la felicidad no duró mucho. Un año después, el 5 de diciembre de 1953, Jorge Negrete falleció en Los Ángeles, víctima de una enfermedad hepática. Tenía solo 42 años. Su muerte fue un golpe durísimo para María Félix. Perdió al amor de su vida, al hombre que la había amado con pasión y locura.
Y aunque después tuvo otras relaciones, nunca olvidó a Jorge Negrete, el charro cantor que le robó el corazón. Relaja tus hombros, suaviza tu mandíbula. Jorge Negrete fue mucho más que un charro cantor, un galán de cine, un ícono de la época de oro del cine mexicano. Fue un hombre inquieto, curioso, con una gran sensibilidad social y un profundo sentido de la responsabilidad. Desde muy joven demostró su compromiso con los demás. En 1944 fundó el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana y fue elegido presidente de la Asociación Nacional de Actores, ANDA. Luchó por los derechos de sus compañeros, por mejores salarios, por condiciones de trabajo más dignas. Además, era un hombre culto y refinado. Hablaba varios idiomas: español, francés, alemán, inglés, italiano, y leía con voracidad. Le interesaba la historia, la filosofía, la literatura. Era un hombre del Renacimiento, un artista completo. Imaginas las conversaciones que mantenía. Pero quizás su faceta más desconocida sea su pasión por la pintura. En sus ratos libres le gustaba pintar paisajes, retratos, bodegones. Tenía un talento natural para el dibujo y el color. Sus cuadros reflejaban su sensibilidad, su melancolía, su amor por la belleza. Jorge Negrete fue un hombre complejo, contradictorio, lleno de luces y sombras. Un ser humano apasionado, imperfecto, pero profundamente humano. Y esa humanidad, esa autenticidad, es lo que lo convirtió en un artista único, en un verdadero ícono de la cultura mexicana. Recuerda que el legado de Jorge Negrete es eterno. Declaran duelo nacional en México con 5 minutos de silencio en cines. Más de 10,000 personas reciben sus restos en el aeropuerto. Reconocido como figura clave de la época de oro del cine mexicano, políglota y defensor de derechos laborales. El telón se alza, amigo mío. Respira profundo, siente la suave brisa que acaricia tu rostro. Nos adentramos ahora en el Teatro de las Emociones, el espacio donde Jorge Negrete no solo cantaba, sino que vivía cada nota, cada palabra, con la intensidad de un volcán en erupción. No era solo un intérprete, era un alquimista que transformaba el plomo de las letras en oro puro, en sentimientos que resonaban en el corazón del público. Recuerda sus inicios. Aquel joven Alberto Moreno, así se hacía llamar al principio, probando su voz en la radio Cetra ya por 1930, cantando arias operísticas, canciones de Juan S. Garrido. Sí, el mismo muchacho que había nacido en Guanajuato el 30 de noviembre de 1911, hijo del militar David Negrete Fernández y Emilia Moreno Anaya. Aquel niño que estudió en el colegio alemán Alexander von Humboldt. Gracias a la dedicación de su padre como profesor, puedes imaginarlo aprendiendo alemán y soñando con los escenarios. Date un respiro, cierra los ojos un instante. Jorge era más que una voz privilegiada. Era un actor nato, un hombre capaz de transmitir la alegría desbordante de un mariachi y la tristeza infinita de un amor perdido con una sola mirada. Y esa capacidad, esa maestría, la fue puliendo en cada actuación, en cada personaje que interpretó. Su debut en el cine en 1937, con La Madrina del Diablo, dirigida por Gonzalo Varela y junto a María Fernanda Ibáñez, fue solo el preludio de lo que estaba por venir. Era como una semilla que germinaba en tierra fértil. Y luego llegó a Jalisco no te rajes, en 1941, y con ella la explosión. La consolidación del charro cantor, del ícono que todos conocemos. La película que lo catapultó a la fama y lo convirtió en un símbolo de la mexicanidad. Deja que el silencio te envuelva por un momento. Sabes, para Jorge el arte de interpretar no se limitaba a recitar líneas y cantar canciones. Era una entrega total, un desnudarse frente al público, mostrar las propias heridas y alegrías. Era vivir el personaje, sentir su dolor, su pasión, su rabia. Era convertirse en él, aunque solo fuera por unos instantes. En el escenario, como en la vida, Jorge Negrete era un torbellino de emociones. Un hombre apasionado, visceral, que no temía mostrar sus sentimientos. Y esa autenticidad, esa honestidad brutal, era lo que lo conectaba con el público.
Ahora, permítete un momento de quietud. El mariachi, el mariachi, ese sonido ancestral, ese grito desgarrador que surge desde lo más profundo del alma mexicana. Para Jorge Negrete, el mariachi no era solo música, era un espejo de su sentir, un reflejo de su propia identidad. Imagínalo vestido con su traje de charro, con el sombrero de ala ancha cubriendo su rostro, con la guitarra en sus manos. Su voz, potente y vibrante, inundando el aire, llenando el espacio de emociones, cantando a la patria, al amor, a la vida, a la muerte, cantando con el alma, con el corazón. ¿Sientes esa vibración? Jorge Negrete no solo interpretaba canciones de mariachi, las vivía. Se metía en la piel de cada personaje, sentía su dolor, su alegría, su esperanza. Y esa entrega total, esa pasión desbordante, era lo que lo convertía en un artista único, en un verdadero ícono de la música mexicana. El mariachi era su sangre, su aliento, su razón de ser. Era la voz de su pueblo, el eco de su historia, el grito de su alma. Y Jorge Negrete, con su voz privilegiada y su carisma arrollador, se encargó de llevar ese grito a todos los rincones del mundo. Toma una respiración profunda y siente la calma. Todos tenemos ídolos, maestros que nos guían en nuestro camino, figuras que admiramos y que nos inspiran a ser mejores. Jorge Negrete no fue la excepción. En su vida hubo hombres y mujeres que dejaron una huella imborrable, que lo marcaron para siempre. Su padre, David Negrete Fernández, militar y profesor, fue uno de ellos. Fue él quien le inculcó el amor por la disciplina, el respeto por la tradición y el valor del estudio. Gracias a él, Jorge pudo estudiar en el colegio alemán Alexander von Humboldt y adquirir una sólida formación académica. Y luego, claro, estuvo el maestro José Pierson, el hombre que descubrió su talento vocal y lo guió en sus primeros pasos en el mundo de la música. Fue Pierson quien le enseñó a dominar su voz, a controlar su respiración, a interpretar las canciones con pasión y sentimiento. Date una pausa, deja que tus pensamientos fluyan. Pero no solo de maestros académicos se nutrió el alma de Jorge Negrete. También hubo figuras del mundo del arte que lo inspiraron y lo marcaron para siempre. Cantantes como Titos Chipa, Caruso y Tita Ruffo, a quienes admiraba por su técnica vocal y su capacidad para transmitir emociones. Actores como Charles Chaplin, a quien consideraba un genio del humor y la tragedia. Y por supuesto, los grandes compositores mexicanos como Agustín Lara, Manuel M. Ponce y María Greber, cuyas canciones interpretó con maestría y pasión. Jorge Negrete fue un hombre de su tiempo, un artista que supo beber de las fuentes de la tradición y la modernidad, que supo combinar lo clásico y lo popular, lo culto y lo folclórico. Y esa capacidad de síntesis, esa habilidad para integrar diferentes influencias, fue lo que lo convirtió en un artista único, en un verdadero ícono de la cultura mexicana. Exhala lentamente, liberando tensiones. El amor, el amor, esa fuerza incontenible que puede llevarnos al cielo o al infierno. En la vida de Jorge Negrete, el amor fue una constante, una pasión desenfrenada que lo consumió por dentro. Su primer matrimonio, con Elisa Tristi, fue un torbellino de emociones. Se casaron en 1940 y tuvieron una hija, Diana, pero la relación no duró mucho. Los celos, las infidelidades, los desencuentros terminaron por separarlos en 1942. Pero el destino, caprichoso como siempre, tenía preparada una sorpresa para Jorge. En 1942, durante el rodaje del Peñón de las Ánimas, conoció a María Félix, la doña, la mujer más bella y enigmática de México. Fue un flechazo instantáneo, una atracción irresistible. Puedes sentir la tensión en el aire. Su relación fue una montaña rusa de emociones. Se amaban, se odiaban, se peleaban, se reconciliaban. Eran dos fuerzas de la naturaleza que chocaban constantemente, pero que no podían vivir el uno sin el otro. Se casaron el 18 de octubre de 1952 en la finca Catipoato, en una boda que fue considerada la boda del siglo.
Pero la felicidad no duró mucho. Un año después, el 5 de diciembre de 1953, Jorge Negrete falleció en Los Ángeles, víctima de una enfermedad hepática. Tenía solo 42 años. Su muerte fue un golpe durísimo para María Félix. Perdió al amor de su vida, al hombre que la había amado con pasión y locura. Y aunque después tuvo otras relaciones, nunca olvidó a Jorge Negrete, el charro cantor que le robó el corazón. Relaja tus hombros, suaviza tu mandíbula. Jorge Negrete fue mucho más que un charro cantor, un galán de cine, un ícono de la época de oro del cine mexicano. Fue un hombre inquieto, curioso, con una gran sensibilidad social y un profundo sentido de la responsabilidad. Desde muy joven demostró su compromiso con los demás. En 1944 fundó el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana y fue elegido presidente de la Asociación Nacional de Actores, ANDA. Luchó por los derechos de sus compañeros, por mejores salarios, por condiciones de trabajo más dignas. Además, era un hombre culto y refinado. Hablaba varios idiomas: español, francés, alemán, inglés, italiano, y leía con voracidad. Le interesaba la historia, la filosofía, la literatura. Era un hombre del Renacimiento, un artista completo. Imaginas las conversaciones que mantenía. Pero quizás su faceta más desconocida sea su pasión por la pintura. En sus ratos libres le gustaba pintar paisajes, retratos, bodegones. Tenía un talento natural para el dibujo y el color. Sus cuadros reflejaban su sensibilidad, su melancolía, su amor por la belleza. Jorge Negrete fue un hombre complejo, contradictorio, lleno de luces y sombras. Un ser humano apasionado, imperfecto, pero profundamente humano. Y esa humanidad, esa autenticidad, es lo que lo convirtió en un artista único, en un verdadero ícono de la cultura mexicana. Recuerda que el legado de Jorge Negrete es eterno. Declaran duelo nacional en México con 5 minutos de silencio en cines. Más de 10,000 personas reciben sus restos en el aeropuerto. Reconocido como figura clave de la época de oro del cine mexicano, políglota y defensor de derechos laborales. Ahora cierra los ojos un instante, respira profundo, siente la quietud, y acompáñame en este nuevo recorrido por la vida de Jorge Negrete, un hombre que, como verás, fue mucho más que el charro cantor que todos conocemos. No creas que el brillo de los reflectores cegaba a Jorge Negrete. Él, que nació un 30 de noviembre de 1911 en Guanajuato, en el seno de una familia liderada por David Negrete Fernández, un hombre de armas, y Emilia Moreno Anaya, siempre tuvo los pies bien plantados en la tierra. Desde joven, la realidad de su México, a pesar de su belleza y riqueza cultural, con sus desigualdades y luchas, le calaba hondo. Quizás fue la influencia de su padre, militar y profesor, lo que despertó en él esa sensibilidad. Imagínate al pequeño Jorge, aprendiendo alemán en el colegio Alexander von Humboldt, gracias al oficio de su progenitor, pero también escuchando las historias de la revolución, los relatos de la gente común, las carencias y los anhelos de su pueblo. No se conformó con ser un galán de cine. Jorge entendía que su voz, su imagen, tenían un poder que trascendía la pantalla, y ese poder lo utilizó para defender los derechos de sus compañeros. La fundación del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana en 1944 y su posterior elección como presidente de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, no fueron casualidad. Fueron el resultado de una profunda convicción, de un compromiso genuino con la clase trabajadora. Él sabía lo que era el esfuerzo, la incertidumbre, la falta de oportunidades. Había visto de cerca las injusticias, la explotación, el abuso de poder, y no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Recuerda que incluso en medio de su ascenso meteórico, nunca olvidó sus orígenes. Siempre se mantuvo cercano a su gente, a sus raíces. Esa cercanía, esa autenticidad, es lo que lo convirtió en un líder, en un referente para muchos. No solo era un artista talentoso, sino también un hombre íntegro, un defensor de los valores y principios en los que creía.
Date un respiro, cierra los ojos de nuevo, siente cómo el aire entra y sale de tus pulmones. Estás aquí, estás presente. La imagen de Jorge Negrete trascendió las fronteras de México. Su porte elegante, su voz imponente, su carisma arrollador, lo convirtieron en un embajador de la cultura mexicana en el mundo. Piensa en él en esos años dorados del cine mexicano, proyectando la imagen del charro cantor, del hombre valiente y enamorado, del héroe justiciero, en las salas de cine de Latinoamérica, Europa y hasta Asia. No era solo un actor, era un símbolo de México, de su música, de sus tradiciones, de su gente. Su dominio de varios idiomas español, francés, alemán, inglés e italiano le permitía conectar con audiencias de diferentes culturas, transmitiendo la esencia de México a través de su arte. No te olvides de sus viajes, sus presentaciones en el extranjero, sus entrevistas en medios internacionales. Cada aparición pública era una oportunidad para mostrar la riqueza y diversidad de la cultura mexicana. No solo cantaba y actuaba, también hablaba de su país, de su historia, de sus costumbres. Se convirtió en un verdadero portavoz de México, llevando su mensaje a todos los rincones del planeta. Es más, ¿sabías que a pesar de su éxito en el cine, nunca abandonó su pasión por la música? Sus interpretaciones de canciones como México lindo y querido, Ay Jalisco no te rajes y Guadalajara se convirtieron en himnos, en símbolos de identidad nacional. Y su voz, potente y melodiosa, resonó en los corazones de millones de personas dentro y fuera de México. Permítete un momento de silencio, deja que las palabras fluyan a través de ti, no hay prisa. Detrás de la imagen impecable del galán de cine, del charro cantor, se escondían anécdotas divertidas, momentos de tensión y hasta algunos misterios. Recuerda su debut cinematográfico en 1937 con La Madrina del Diablo, junto a María Fernanda Ibáñez. Imagina los nervios, la emoción, el desafío de enfrentarse por primera vez a una cámara. No te olvides de la filmación de Gran Casino en 1946-1947, dirigida por el mismísimo Luis Buñuel. Dicen que la relación entre Negrete y Buñuel fue tensa, que chocaban constantemente por diferencias creativas. Sin embargo, el resultado final fue una película memorable que marcó un hito en la historia del cine mexicano. ¿Y qué decir de su trabajo con Pedro Infante en Dos tipos de cuidado en 1952? La rivalidad entre ambos era conocida, pero en el set supieron dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos para crear una de las películas más queridas del cine mexicano. Las anécdotas de las filmaciones son incontables: bromas, apuestas, competencias de canto y charrería. ¿Sabías que Jorge era un perfeccionista? Cuentan que repetía las escenas una y otra vez hasta quedar completamente satisfecho con el resultado. Exigía lo mismo a sus compañeros de trabajo. No le importaba pasar horas extras en el set, lo importante era ofrecer al público un producto de calidad. Ahora respira hondo y exhala lentamente, deja que la tensión se disipe, estás a salvo. La vida de Jorge Negrete, como la de cualquier ser humano, estuvo marcada por relaciones complejas, rivalidades profesionales, amistades sinceras y amores apasionados. Considera su relación con Pedro Infante. La rivalidad entre ambos era innegable, alimentada por la prensa y por el público. Ambos eran ídolos, cada uno con su propio estilo y carisma, pero a pesar de la competencia, existía un respeto mutuo, una admiración por el talento del otro. Su encuentro en Dos tipos de cuidado fue un hito, un momento histórico que quedó grabado en la memoria de todos los mexicanos. No te olvides de su matrimonio con Elisa Christie en 1940 y el nacimiento de su hija Diana. Un amor que no perduró, pero que dejó una huella imborrable en su vida. ¿Y qué decir de su relación con María Félix, la Doña? Un amor tempestuoso, lleno de pasión y conflictos. Se conocieron en 1942 durante la filmación del Peñón de las Ánimas. Su boda en 1952 en la finca Catipoato fue un acontecimiento mediático, la boda del siglo. Una unión que, a pesar de su brevedad, se convirtió en leyenda.
Pero no todo fueron rivalidades y amores tormentosos. Jorge también cultivó amistades duraderas, relaciones basadas en la lealtad y el respeto. Contaba con un círculo íntimo de amigos, compañeros de trabajo y confidentes que lo acompañaron a lo largo de su vida. Tómate un instante, relájate, suelta el control, simplemente observa. La voz de Jorge Negrete era un instrumento poderoso, capaz de transmitir una amplia gama de emociones. Su técnica depurada, producto de años de estudio y práctica, le permitía alcanzar notas altas con facilidad, modular su voz con precisión y proyectar su canto con fuerza y claridad. Recuerda sus inicios, sus clases de canto con el maestro José Pierson en 1930, su debut en la radio set interpretando arias operísticas y canciones mexicanas, sus grabaciones de óperas bajo el seudónimo de Alberto Moreno. Todo ese bagaje técnico le sirvió para construir un estilo propio, inconfundible. No te olvides de su dicción impecable, su afinación perfecta, su dominio del registro agudo y grave. Su voz era un torrente de energía, capaz de llenar cualquier espacio. Pero la magia de su canto no residía solo en la técnica. Jorge Negrete era un intérprete apasionado que ponía el alma en cada canción. Sabía transmitir la alegría, la tristeza, el amor, el dolor, con una intensidad que conmovía al público. Considera canciones como México lindo y querido, Ay Jalisco no te rajes, Guadalajara, Las Mañanitas. Cada interpretación era una declaración de amor a su país, a su gente, a sus tradiciones. Su voz se convertía en un símbolo de identidad nacional, en un himno que unía a todos los mexicanos. Ahora cierra los ojos, escucha en tu mente su voz resonando en el tiempo, siente la emoción, la pasión, el orgullo. Ese es el legado de Jorge Negrete, una voz que sigue viva en nuestros corazones. Descansa un momento, has llegado al final de este recorrido, pero la historia de Jorge Negrete continúa en cada canción, en cada película, en cada recuerdo. Ahora cierra los ojos un instante, respira profundo, siente la quietud, y acompáñame en este nuevo recorrido por la vida de Jorge Negrete, un hombre que, como verás, fue mucho más que el charro cantor que todos conocemos. No creas que el brillo de los reflectores cegaba a Jorge Negrete. Él, que nació un 30 de noviembre de 1911 en Guanajuato, en el seno de una familia liderada por David Negrete Fernández, un hombre de armas, y Emilia Moreno Anaya, siempre tuvo los pies bien plantados en la tierra. Desde joven, la realidad de su México, a pesar de su belleza y riqueza cultural, con sus desigualdades y luchas, le calaba hondo. Quizás fue la influencia de su padre, militar y profesor, lo que despertó en él esa sensibilidad. Imagínate al pequeño Jorge, aprendiendo alemán en el colegio Alexander von Humboldt, gracias al oficio de su progenitor, pero también escuchando las historias de la revolución, los relatos de la gente común, las carencias y los anhelos de su pueblo. No se conformó con ser un galán de cine. Jorge entendía que su voz, su imagen, tenían un poder que trascendía la pantalla, y ese poder lo utilizó para defender los derechos de sus compañeros. La fundación del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana en 1944 y su posterior elección como presidente de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, no fueron casualidad. Fueron el resultado de una profunda convicción, de un compromiso genuino con la clase trabajadora. Él sabía lo que era el esfuerzo, la incertidumbre, la falta de oportunidades. Había visto de cerca las injusticias, la explotación, el abuso de poder, y no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Recuerda que incluso en medio de su ascenso meteórico, nunca olvidó sus orígenes. Siempre se mantuvo cercano a su gente, a sus raíces. Esa cercanía, esa autenticidad, es lo que lo convirtió en un líder, en un referente para muchos. No solo era un artista talentoso, sino también un hombre íntegro, un defensor de los valores y principios en los que creía. Date un respiro, cierra los ojos de nuevo, siente cómo el aire entra y sale de tus pulmones, estás aquí, estás presente. La imagen de Jorge Negrete trascendió las fronteras de México.
Su porte elegante, su voz imponente, su carisma arrollador, lo convirtieron en un embajador de la cultura mexicana en el mundo. Piensa en él en esos años dorados del cine mexicano, proyectando la imagen del charro cantor, del hombre valiente y enamorado, del héroe justiciero, en las salas de cine de Latinoamérica, Europa y hasta Asia. No era solo un actor, era un símbolo de México, de su música, de sus tradiciones, de su gente. Su dominio de varios idiomas español, francés, alemán, inglés e italiano le permitía conectar con audiencias de diferentes culturas, transmitiendo la esencia de México a través de su arte. No te olvides de sus viajes, sus presentaciones en el extranjero, sus entrevistas en medios internacionales. Cada aparición pública era una oportunidad para mostrar la riqueza y diversidad de la cultura mexicana. No solo cantaba y actuaba, también hablaba de su país, de su historia, de sus costumbres. Se convirtió en un verdadero portavoz de México, llevando su mensaje a todos los rincones del planeta. Es más, ¿sabías que a pesar de su éxito en el cine, nunca abandonó su pasión por la música? Sus interpretaciones de canciones como México lindo y querido, Ay Jalisco no te rajes y Guadalajara se convirtieron en himnos, en símbolos de identidad nacional. Y su voz, potente y melodiosa, resonó en los corazones de millones de personas dentro y fuera de México. Permítete un momento de silencio, deja que las palabras fluyan a través de ti, no hay prisa. Detrás de la imagen impecable del galán de cine, del charro cantor, se escondían anécdotas divertidas, momentos de tensión y hasta algunos misterios. Recuerda su debut cinematográfico en 1937 con La Madrina del Diablo, junto a María Fernanda Ibáñez. Imagina los nervios, la emoción, el desafío de enfrentarse por primera vez a una cámara. No te olvides de la filmación de Gran Casino en 1946-1947, dirigida por el mismísimo Luis Buñuel. Dicen que la relación entre Negrete y Buñuel fue tensa, que chocaban constantemente por diferencias creativas. Sin embargo, el resultado final fue una película memorable que marcó un hito en la historia del cine mexicano. ¿Y qué decir de su trabajo con Pedro Infante en Dos tipos de cuidado en 1952? La rivalidad entre ambos era conocida, pero en el set supieron dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos para crear una de las películas más queridas del cine mexicano. Las anécdotas de las filmaciones son incontables: bromas, apuestas, competencias de canto y charrería. ¿Sabías que Jorge era un perfeccionista? Cuentan que repetía las escenas una y otra vez hasta quedar completamente satisfecho con el resultado. Exigía lo mismo a sus compañeros de trabajo. No le importaba pasar horas extras en el set, lo importante era ofrecer al público un producto de calidad. Ahora respira hondo y exhala lentamente, deja que la tensión se disipe, estás a salvo. La vida de Jorge Negrete, como la de cualquier ser humano, estuvo marcada por relaciones complejas, rivalidades profesionales, amistades sinceras y amores apasionados. Considera su relación con Pedro Infante. La rivalidad entre ambos era innegable, alimentada por la prensa y por el público. Ambos eran ídolos, cada uno con su propio estilo y carisma, pero a pesar de la competencia, existía un respeto mutuo, una admiración por el talento del otro. Su encuentro en Dos tipos de cuidado fue un hito, un momento histórico que quedó grabado en la memoria de todos los mexicanos. No te olvides de su matrimonio con Elisa Christie en 1940 y el nacimiento de su hija Diana. Un amor que no perduró, pero que dejó una huella imborrable en su vida. ¿Y qué decir de su relación con María Félix, la Doña? Un amor tempestuoso, lleno de pasión y conflictos. Se conocieron en 1942 durante la filmación del Peñón de las Ánimas. Su boda en 1952 en la finca Catipoato fue un acontecimiento mediático, la boda del siglo. Una unión que, a pesar de su brevedad, se convirtió en leyenda. Pero no todo fueron rivalidades y amores tormentosos. Jorge también cultivó amistades duraderas, relaciones basadas en la lealtad y el respeto.
Contaba con un círculo íntimo de amigos, compañeros de trabajo y confidentes que lo acompañaron a lo largo de su vida. Tómate un instante, relájate, suelta el control, simplemente observa. La voz de Jorge Negrete era un instrumento poderoso, capaz de transmitir una amplia gama de emociones. Su técnica depurada, producto de años de estudio y práctica, le permitía alcanzar notas altas con facilidad, modular su voz con precisión y proyectar su canto con fuerza y claridad. Recuerda sus inicios, sus clases de canto con el maestro José Pierson en 1930, su debut en la radio Cetra interpretando arias operísticas y canciones mexicanas, sus grabaciones de óperas bajo el seudónimo de Alberto Moreno. Todo ese bagaje técnico le sirvió para construir un estilo propio, inconfundible. No te olvides de su dicción impecable, su afinación perfecta, su dominio del registro agudo y grave. Su voz era un torrente de energía, capaz de llenar cualquier espacio. Pero la magia de su canto no residía solo en la técnica. Jorge Negrete era un intérprete apasionado que ponía el alma en cada canción. Sabía transmitir la alegría, la tristeza, el amor, el dolor, con una intensidad que conmovía al público. Considera canciones como México lindo y querido, Ay Jalisco no te rajes, Guadalajara, Las Mañanitas. Cada interpretación era una declaración de amor a su país, a su gente, a sus tradiciones. Su voz se convertía en un símbolo de identidad nacional, en un himno que unía a todos los mexicanos. Ahora cierra los ojos, escucha en tu mente su voz resonando en el tiempo, siente la emoción, la pasión, el orgullo. Ese es el legado de Jorge Negrete, una voz que sigue viva en nuestros corazones. Descansa un momento, has llegado al final de este recorrido, pero la historia de Jorge Negrete continúa en cada canción, en cada película, en cada recuerdo. El eco de México lindo y querido aún resuena en el aire, una melodía que parece filtrarse entre las rendijas del tiempo. Respira profundo, cierra los ojos un instante. Deja que la música te envuelva. Ahora permítenos desentrañar otro fragmento de la vida del charro cantor, un hombre que nació un 30 de noviembre de 1911 en Guanajuato, en el seno de una familia liderada por David Negrete Fernández, militar de profesión, y Emilia Moreno Anaya. Imagina la escena. La luz dorada del Bajío inundando las calles, el murmullo de la vida cotidiana en una ciudad que ya respiraba historia. Descansa un momento, siente la quietud. El vestuario del mito era mucho más que simples adornos. Cada traje de charro que Jorge Negrete vestía era una declaración, un manifiesto de mexicanidad. No eran meras ropas, sino escudos bordados con hilos de plata y oro que reflejaban la luz de un país entero. Recuerda, él estudió en el colegio alemán Alexander von Humboldt, un crisol de culturas que paradójicamente avivó en él un profundo amor por sus raíces. Cada botonadura, cada greca, cada adorno contaba una historia. El sombrero, amplio y orgulloso, proyectaba una sombra de misterio y virilidad. El cinturón, ceñido a la cintura, marcaba la silueta del hombre fuerte, del ídolo que la gente amaba. Observa con detenimiento, no era ostentación, sino una forma de honrar la tradición, de llevar consigo la esencia de México. Date un respiro, deja que la imagen se grabe en tu memoria. Y luego estaba su voz, ese torrente de emociones que fluía a través de sus cuerdas vocales. Su formación musical, que comenzó allá por 1930 con el maestro José Pierson, le permitió dominar tanto la ópera como la canción vernácula. Recuerda sus inicios en la radio Cetra, cantando arias y canciones de Juan S. Garrido. Era un entrenamiento exhaustivo, una disciplina que luego se reflejaría en la perfección de sus interpretaciones. Incluso llegó a grabar óperas bajo el seudónimo de Alberto Moreno, un nombre que ocultaba al futuro ídolo detrás de la promesa de un tenor. Pero su búsqueda no se limitaba al escenario. Jorge Negrete, entre el cielo y la tierra, anhelaba algo más profundo, una conexión espiritual que trascendiera lo material. Encontró esa conexión en la fe católica arraigada en su familia, la halló en la inmensidad del paisaje mexicano que tanto amaba.
Quizás la respuesta se encuentre en sus canciones, en esa entrega total que ofrecía en cada interpretación. Detente un instante, piensa en ello. El peso de las expectativas era una carga que llevaba con la elegancia de un caballero. Después de todo, a partir de 1941, con el estreno de Ay Jalisco no te rajes, se había convertido en un símbolo, en un arquetipo del charro mexicano. Representaba el valor, la honestidad, el amor a la patria, cualidades que se esperaban de él en todo momento. Imagina la presión constante de ser el espejo en el que se reflejaba todo un país. Su vida, tanto dentro como fuera de la pantalla, estaba bajo la lupa. Cada paso que daba era observado, juzgado, comentado. Él lo sabía y a pesar de ello intentaba mantenerse fiel a sí mismo, a sus principios, a su amor por México. Después de todo, no era un santo, sino un hombre de carne y hueso, con sus virtudes y sus defectos. Permítete un momento de reflexión. Y como todo hombre, Jorge Negrete cargaba con fantasmas del pasado. Su infancia en Guanajuato, marcada por la figura autoritaria de su padre, un militar que lo impulsó a ingresar al heroico colegio militar a los 16 años, alrededor de 1927, pudo haber dejado cicatrices profundas. ¿Cómo influyó esa disciplina castrense en su carácter? ¿Cómo moldeó su visión del mundo? Además, las herencias familiares, las tradiciones, las expectativas depositadas en él desde niño, debieron ejercer una gran influencia en su vida. Intentaba cumplir con el legado familiar mientras forjaba su propio camino. Relájate un poco, deja que las imágenes fluyan. Y ahora adentrémonos en el terreno de la eternidad. ¿Qué queda de Jorge Negrete después de tantos años? ¿Qué hace que su obra siga viva en el corazón de tantas personas? La respuesta es simple: la autenticidad. Jorge Negrete no era un producto fabricado, sino un artista genuino que transmitía emociones verdaderas. Su voz, su carisma, su pasión trascendieron la barrera del tiempo y siguen resonando en nuestros días. Su participación activa en la creación del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana en 1944 y su liderazgo en la Asociación Nacional de Actores, ANDA, demuestran su compromiso con sus colegas y con la defensa de los derechos laborales. No era solo una cara bonita, sino un hombre preocupado por el bienestar de su gremio. Toma un respiro profundo, suelta el aire lentamente. Su legado no se limita a sus películas, aunque éstas sean un tesoro invaluable de la época de oro del cine mexicano. Recuerda El Peñón de las Ánimas, 1943, su primera película con María Félix, la mujer que se convertiría en su esposa en 1952. Tampoco se limita a sus canciones, aunque éstas sean himnos que nos llenan de orgullo. Su legado reside en la inspiración que sigue generando en las nuevas generaciones, en el ejemplo de un hombre que amó a su país con todas sus fuerzas. Incluso su temprana partida, el 5 de diciembre de 1953, a los 42 años en Los Ángeles durante una gira artística, contribuyó a forjar la leyenda. Una enfermedad hepática truncó su vida, pero no pudo silenciar su voz. Imagina el duelo nacional que se decretó en México, los 5 minutos de silencio en los cines, las más de 10,000 personas que recibieron sus restos en el aeropuerto. Era la despedida de un ídolo, de un símbolo que permanecería para siempre en la memoria colectiva. Respira con calma, siente la energía revitalizante. Jorge Negrete era un políglota, dominaba el español, el francés, el alemán, el inglés y el italiano. Esta habilidad le permitió conectar con personas de diferentes culturas y llevar el nombre de México a todos los rincones del mundo. No era solo un cantante y actor, sino un embajador de su país. Su voz sigue viva en cada reproducción de Ay Jalisco no te rajes, en cada nota de Guadalajara, en cada verso de las mañanitas. Su imagen de charro cantor sigue siendo un símbolo de identidad nacional. Su legado perdura en el tiempo. Aquí, en el Biógrafo Nocturno, queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like.
El eco de México lindo y querido aún resuena en el aire, una melodía que parece filtrarse entre las rendijas del tiempo. Respira profundo, cierra los ojos un instante. Deja que la música te envuelva. Ahora permítenos desentrañar otro fragmento de la vida del charro cantor, un hombre que nació un 30 de noviembre de 1911 en Guanajuato, en el seno de una familia liderada por David Negrete Fernández, militar de profesión, y Emilia Moreno Anaya. Imagina la escena: la luz dorada del Bajío inundando las calles, el murmullo de la vida cotidiana en una ciudad que ya respiraba historia. Descansa un momento, siente la quietud. El vestuario del mito era mucho más que simples adornos. Cada traje de charro que Jorge Negrete vestía era una declaración, un manifiesto de mexicanidad. No eran meras ropas, sino escudos bordados con hilos de plata y oro que reflejaban la luz de un país entero. Recuerda, él estudió en el colegio alemán Alexander von Humboldt, un crisol de culturas que paradójicamente avivó en él un profundo amor por sus raíces. Cada botonadura, cada greca, cada adorno contaba una historia. El sombrero, amplio y orgulloso, proyectaba una sombra de misterio y virilidad. El cinturón, ceñido a la cintura, marcaba la silueta del hombre fuerte, del ídolo que la gente amaba. Observa con detenimiento, no era ostentación, sino una forma de honrar la tradición, de llevar consigo la esencia de México. Date un respiro, deja que la imagen se grabe en tu memoria. Y luego estaba su voz, ese torrente de emociones que fluía a través de sus cuerdas vocales. Su formación musical, que comenzó allá por 1930 con el maestro José Pierson, le permitió dominar tanto la ópera como la canción vernácula. Recuerda sus inicios en la radio set, cantando arias y canciones de Juan S. Garrido. Era un entrenamiento exhaustivo, una disciplina que luego se reflejaría en la perfección de sus interpretaciones. Incluso llegó a grabar óperas bajo el seudónimo de Alberto Moreno, un nombre que ocultaba al futuro ídolo detrás de la promesa de un tenor. Pero su búsqueda no se limitaba al escenario. Jorge Negrete, entre el cielo y la tierra, anhelaba algo más profundo, una conexión espiritual que trascendiera lo material. Encontró esa conexión en la fe católica arraigada en su familia, la halló en la inmensidad del paisaje mexicano que tanto amaba. Quizás la respuesta se encuentre en sus canciones, en esa entrega total que ofrecía en cada interpretación. Detente un instante, piensa en ello. El peso de las expectativas era una carga que llevaba con la elegancia de un caballero. Después de todo, a partir de 1941, con el estreno de Ay Jalisco no te rajes, se había convertido en un símbolo, en un arquetipo del charro mexicano. Representaba el valor, la honestidad, el amor a la patria, cualidades que se esperaban de él en todo momento. Imagina la presión constante de ser el espejo en el que se reflejaba todo un país. Su vida, tanto dentro como fuera de la pantalla, estaba bajo la lupa. Cada paso que daba era observado, juzgado, comentado. Él lo sabía y a pesar de ello intentaba mantenerse fiel a sí mismo, a sus principios, a su amor por México. Después de todo, no era un santo, sino un hombre de carne y hueso, con sus virtudes y sus defectos. Permítete un momento de reflexión. Y como todo hombre, Jorge Negrete cargaba con fantasmas del pasado. Su infancia en Guanajuato, marcada por la figura autoritaria de su padre, un militar que lo impulsó a ingresar al heroico colegio militar a los 16 años, alrededor de 1927, pudo haber dejado cicatrices profundas. ¿Cómo influyó esa disciplina castrense en su carácter? ¿Cómo moldeó su visión del mundo? Además, las herencias familiares, las tradiciones, las expectativas depositadas en él desde niño, debieron ejercer una gran influencia en su vida. Intentaba cumplir con el legado familiar mientras forjaba su propio camino. Relájate un poco, deja que las imágenes fluyan. Y ahora adentrémonos en el terreno de la eternidad. ¿Qué queda de Jorge Negrete después de tantos años? ¿Qué hace que su obra siga viva en el corazón de tantas personas? La respuesta es simple: la autenticidad. Jorge Negrete no era un producto fabricado, sino un artista genuino que transmitía emociones verdaderas. Su voz, su carisma, su pasión trascendieron la barrera del tiempo y siguen resonando en nuestros días.
Su participación activa en la creación del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana en 1944 y su liderazgo en la Asociación Nacional de Actores, ANDA, demuestran su compromiso con sus colegas y con la defensa de los derechos laborales. No era solo una cara bonita, sino un hombre preocupado por el bienestar de su gremio. Toma un respiro profundo, suelta el aire lentamente. Su legado no se limita a sus películas, aunque éstas sean un tesoro invaluable de la época de oro del cine mexicano. Recuerda El Peñón de las Ánimas, 1943, su primera película con María Félix, la mujer que se convertiría en su esposa en 1952. Tampoco se limita a sus canciones, aunque éstas sean himnos que nos llenan de orgullo. Su legado reside en la inspiración que sigue generando en las nuevas generaciones, en el ejemplo de un hombre que amó a su país con todas sus fuerzas. Incluso su temprana partida, el 5 de diciembre de 1953, a los 42 años en Los Ángeles durante una gira artística, contribuyó a forjar la leyenda. Una enfermedad hepática truncó su vida, pero no pudo silenciar su voz. Imagina el duelo nacional que se decretó en México, los 5 minutos de silencio en los cines, las más de 10,000 personas que recibieron sus restos en el aeropuerto. Era la despedida de un ídolo, de un símbolo que permanecería para siempre en la memoria colectiva. Respira con calma, siente la energía revitalizante. Jorge Negrete era un políglota, dominaba el español, el francés, el alemán, el inglés y el italiano. Esta habilidad le permitió conectar con personas de diferentes culturas y llevar el nombre de México a todos los rincones del mundo. No era solo un cantante y actor, sino un embajador de su país. Su voz sigue viva en cada reproducción de Ay Jalisco no te rajes, en cada nota de Guadalajara, en cada verso de las mañanitas. Su imagen de charro cantor sigue siendo un símbolo de identidad nacional. Su legado perdura en el tiempo. Aquí en el Biógrafo Nocturno queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like.